Sí, vamos a ver. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco los elementos básicos técnicos para poder conocer las capacidades de, de desempeño de nuestro equipo de cómputo. El objetivo es entender precisamente unas características que son muy básicas de cómo se comporta mi computadora, si es rápida o es lenta, si tiene suficiente memoria, para qué sirve mi memoria, para qué sirve la velocidad del procesador y qué pasa con el almacenamiento del disco duro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, ir a una ventana donde podamos encontrar el panel de control. La manera más sencilla es abrir una ventana de búsqueda y en el renglón donde se puede escribir la búsqueda, tienes una opción de darle clic a este menú que aparece ahí y de manera directa te lleva al panel de control. Panel de control. Hay varias maneras de llegar al panel de control. Puedes buscarlo acá, ¿no? Y escribir por aquí, panel de control, etcétera. Pero la manera más simple es directamente desde una ventana de búsqueda, ir directamente a través del menú principal, panel de control, y aparece esta pantalla que es la ventana del panel de control principal. Aquí lo que hacemos es para ver las categorías de una manera más gráfica o desagrupadas. Digamos, vemos toda la estructura, aparecen eh, todos los ajustes y la configuración del equipo. Pero el que nos interesa a nosotros es el de sistema. Aquí en sistema, si le damos clic, automáticamente aparecen elementos de información que son muy relevantes para nosotros en términos del entendimiento de lo que tenemos en el equipo. Lo primero que puedes darte cuenta es la versión del sistema operativo que tienes. Esta versión es la versión de Windows 8.1. Ajá. Esta versión, digamos, tiene la capacidad de poder, o en este equipo tendríamos la capacidad de subir a las siguientes versiones de Windows. Actualmente está la versión 10. Sin embargo, estamos corriendo en un sistema operativo de Windows. Aquí hago un paréntesis, que es lo primero que tenemos que entender. El sistema operativo es la manera en la que se comunican los sistemas o las computadoras, y existen varios sistemas operativos en el mercado. Uno de los sistemas operativos más conocidos es justamente el sistema operativo de Windows. Sin embargo, existe también la versión del sistema operativo de los dispositivos de Mac, que es un sistema operativo que se llama iOS, por sus siglas en inglés. Y ese sistema operativo es un sistema operativo que se desarrolló a partir de un sistema operativo de software libre que conocemos popularmente, digamos, en el mundo de la computación, como, digamos, eh, algunos nombres como Ubuntu, por ejemplo, que son nombres comerciales, pero se llama Linux. La base de desarrollo del sistema operativo es, digamos, la manera más nativa o más simple de cómo se comunican a través del sistema binario los equipos de cómputo. Entonces, popularmente en el mundo, digamos, se han vendido más equipos o dispositivos con estos dos sistemas operativos que son diferentes, funcionan diferente, pero tienen algunas aplicaciones que son comunes, como los servicios de suites de oficina, como es el caso de Microsoft Office, que tiene digamos, las aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, y se han desarrollado para las dos plataformas o sistemas operativos. Hay muchos sistemas operativos adicionales a estos que ya te menciono, pero lo importante aquí es entender para qué sirve. Entonces, el sistema operativo es la manera nativa o natural en la que las computadoras tienen vida propia a través precisamente de los sistemas electrónicos o circuitos de computadoras, y tienen, digamos, una interpretación lógica de cómo es su funcionamiento. Entonces, imagínate una pirámide que en la base, digamos, tiene como sus fundamentos. En esa pirámide, la primera parte, pues, es justamente el sistema operativo. Algunos sistemas operativos adicionales
pues puede ser, por ejemplo, el sistema operativo de Android, con los que ahora algunas computadoras, tablets y teléfonos inteligentes tienen la capacidad de comunicarse. Entonces, son los más comerciales, los más escuchados. El caso de Windows, que casi toda la industria y la mayoría de las personas de, digamos, de usuarios comunes o típicos tienen como un sistema operativo instalado en sus computadoras. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. La segunda versión de sistemas operativos más comerciales en el mundo, eh, probablemente me equivoque ahora por los dispositivos móviles, pero digamos más popular sería el sistema operativo de iOS, que como te dije es una versión eh, que parte originalmente de otro sistema operativo, que es Linux. Linux es un sistema operativo, como te decía, gratuito o de software libre, que se desarrolla precisamente para comunicar a las computadoras. Entonces sería el segundo iOS, luego sería Linux en su nivel de importancia. Y bueno, creo que comercialmente los dispositivos inteligentes ahora están dominando con la versión del sistema operativo este, ¿Android? de Google, que es, ¿perdón? ¿Android? Sí, así es, de Android, correcto. Sí, entonces puedes con esto entender un poquito mejor cómo es que las características de funcionamiento básico de las computadoras tienen en esencia, digamos, como base. Lo siguiente que vas a ver es que dice aquí sistema. El sistema te muestra elementos que son importantes, como el caso del procesador y la memoria, que son relevantes, y el tipo de sistema. Dice sistema operativo de 64 bits o de procesador de 64 bits. Primero, el procesador es como la cabeza del ser humano, tratando de hacer una analogía, digamos, es que qué tan veloz es tu cabeza para recordar o para traer a tu memoria cosas que tú en el pasado, digamos, viste o que a lo mejor estudiaste o leíste para memorizar las cosas y qué rápido eres para poder resolver problemas, ¿vale? Esa velocidad, en el caso de los componentes electrónicos de una computadora, se mide por la frecuencia de onda y esa velocidad está dada en gigahertz, que es la unidad de medida. Entonces, de manera muy general, esta computadora que está siendo de ejemplo tiene un procesador de la marca Intel, del modelo Pentium, con un procesador de velocidad de 2.16 GHz, es decir, de 2.1 GHz de velocidad. Esa velocidad, relativamente hablando, es una velocidad buena, comparativamente hablando con procesadores que están debajo de 2 GHz actualmente. Hay procesadores que corren arriba de 2 GHz y probablemente pueden superar los 3 GHz de velocidad. Esto significa que cuando tú veas una computadora que tiene un procesador debajo de 2 GHz de velocidad, es una computadora relativamente lenta en el procesamiento de información. Ok. Comparativamente hablando, con un ejemplo o haciendo una analogía, es como si te preguntaran distintas personas diferentes cosas a la vez y qué velocidad tienes o qué capacidad de responderle a esas personas al mismo tiempo. ¿Me explico? Sí, claro. Los gigahertz son las ondas, entonces. Es una frecuencia en la velocidad de la onda, ¿vale? Ujú. De la velocidad de la onda en términos, digamos, electrónicos. ¿A qué velocidad o a qué frecuencia de velocidad corre? Ajá, entonces, una frecuencia de onda, pues ya en términos, digamos, ya más técnicos, es una gráfica que se le llama senoidal, que es una frecuencia en la que sube y baja ese latido, digamos, como del corazón o del envío de pulsos eléctricos que van hacia los componentes de la computadora. Entonces, entre más rápido sea la respuesta en pulsos eléctricos hacia el cerebro de la computadora, pues es más rápida la capacidad de respuesta que tendrá el equipo. Entonces, en términos muy sencillos, si tu computadora está debajo de 2 GHz, como era el ejemplo que estábamos viviendo, pues la velocidad de la computadora pues, es muy lenta. ¿Va? Es decir, tiene capacidad de responder de manera más lenta que un procesador con 2 o 3 GHz de velocidad. Entonces, espero que esto hasta ahí te esté quedando claro.
¿Alguna duda ahí? No, no, todo Ah, está bien. esa es la capacidad de cómo respondería la computadora a preguntas que le estés haciendo cuando tienes distintas, digamos, peticiones abiertas. La computadora, haciendo la analogía, es como si te digo, si tuvieran distintas personas que te estuvieran preguntando cosas diferentes y tú tendrías capacidad de responderles a todas con cierta capacidad o velocidad de respuesta. Mm, Ajá. sí, resolver Ahora, problemas y memorizar, me habías comentado, ¿verdad? También. ¿cómo? La capacidad de resolver problemas y memorizar, ¿no? Me habías dicho también. Bueno, ayudar a resolver los problemas, sobre todo, antes de memorizar. Es Ah, la capacidad que tienes de responder a cada petición que te hagan. bien. Ahora, esta capacidad de responder viene amarrada a una memoria, que sería como una memoria que tienes de, digamos, de corto plazo y de largo plazo. La memoria instalada en RAM, que ves en el segundo renglón, Ujú, es una memoria, digamos, que está como en la parte frontal de nuestro cerebro, haciendo la analogía con nosotros. Esa memoria es la que tiene en este momento los recuerdos más, digamos, cercanos a nuestro pasado más cercano, es decir, lo que hiciste esta mañana, lo que hiciste ayer, lo que está pendiente por hacer, lo que tienes que hacer a lo mejor para los siguientes días, todas las conversaciones que tuviste durante la semana, etcétera, ¿no? Esa ujú. memoria es algo que traes, digamos, aquí digamos, en la parte frontal de tu cabeza y que tienes, digamos, activo o que no has, digamos, guardado como tal vez los recuerdos de tu infancia o de la primaria o de las clases que tomaste en la secundaria. Esa memoria, que es una memoria, digamos, de más largo plazo, en nuestro cerebro se va y se deposita en algún lugar y ahí queda guardada y cuando alguien te pregunta qué es lo que recuerdas de tus clases de español o de matemáticas de la secundaria o si te preguntan de recuerdos de tu infancia, entonces tu memoria, digamos, de corto plazo, que sería la de RAM, le hace la petición a tu memoria de largo plazo, a tu cerebro, y en tu cerebro vas a buscar esos recuerdos, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, cuando vas a buscar esos recuerdos, como que al almacén principal, la computadora lo que hace es utilizar el almacenamiento que está en el disco duro. Pero la velocidad con lo que tú puedas recordar y puedas traer a tu presente, digamos, esos recuerdos y poderlos explicar o poderlos dibujar o poderlos platicar, está, digamos, muy amarrado a la velocidad que tengas o a la capacidad que tengas de almacenar recuerdos y de traerlos rápidamente al presente con esta memoria RAM, que es la memoria, digamos, este, que se mantiene activa durante, digamos, nuestro presente y cómo lo puedes explicar o cómo le puedes responder a quien te preguntó. Entonces, la memoria RAM es una memoria que se mantiene activa para tener, en el caso de las computadoras, abiertas distintas ventanas, como los puedes ver aquí abajo. Todo esto que está abierto aquí, ujú. digamos que lo tiene presente en su memoria, digamos, de corto plazo. Entonces, es como te digo, si tú tienes aquí en la cabeza ahorita pendientes de qué vas a hacer, que si vas a hacer otra llamada o tienes otra reunión, o tienes que hacer algunas cosas en la casa o a llamarle a la familia, todo esto está abierto aquí en la cabeza. Y entonces lo que representa para nosotros la memoria RAM son precisamente esos elementos que tenemos o la capacidad de tener muchas cosas a la vez abiertas para poder dar respuesta rápidamente a situaciones o preguntas de personas o de casos de necesidad de manera muy rápida. Entonces, entre más capacidad tengas de retener en la memoria elementos abiertos, vas a tener mayor capacidad de responder a peticiones que te hagan. Entonces le pasa lo mismo a las computadoras. En el caso de las computadoras, la unidad de medida son gigabytes y representa la capacidad de almacenar en su memoria residente
digamos, todos esos elementos de información o esa capacidad de almacenar información de manera activa durante un periodo de tiempo que lo estás reclamando, ¿me entiendes? Sí, sí van de la mano entonces la RAM y el procesador, ¿no? Los, la, ¿cómo? La HZ, ¿qué significa? Hertz. Gigahertz. Ah, GHZ es gigahertz. ajá. Entonces van de la mano la capacidad de RAM y los gigahertz. La capacidad de almacenar muchas peticiones de información o datos que tienes abiertos, los soporta la RAM. Es decir, ¿qué todo tienes abierto? Pues Ujú. tengo abierto PowerPoint, tengo abierto Excel, Word, tengo abierta una conversación en Zoom, tengo abierto una ventana de WhatsApp. audio, tengo abierto un archivo de Adobe Acrobat. Entonces, todo eso que está ahí lo está soportando su La RAM. memoria RAM. Y Ujú. cada vez que tú le das Cuando clic, cuando yo le pido que abra cada una de esas ventanas, la capacidad de hacerlo rápido o lento es el a procesador. través del procesador, Bien, ¿vale? bien entendido. Entonces, cuando tú le pides a la computadora que abra algo nuevo que no está aquí presente, suponte que vas a abrir una aplicación que no está aquí. Es decir, que tú, por ejemplo, quisieras abrir, por ejemplo, Aris, Ujú, o quisieras abrir, por ejemplo, el reproductor de música, o alguna aplicación como iTunes, lo que sea. ujú. Como no está presente en su memoria en este momento, lo que está presente en su memoria es lo que está aquí abierto, entonces lo que va a hacer es utilizar digamos, una memoria que es la que almacena todos los recuerdos de la máquina, todo lo que está ahí, y esa es la capacidad de almacenamiento del disco duro. Aquí, curiosamente, en la información del sistema no aparece. Para poder encontrar esa información, lo que haces es ir a una ventana nueva donde tengas, digamos, información sobre el sistema operativo, donde está dividida la información del equipo. En este caso, la computadora tiene, digamos, su cerebro lo tenemos partido en dos pedazos. Imagínate que tiene como su lado izquierdo y su lado derecho del cerebro, ¿no? En este caso, pues es una funcionalidad que le dan algunas computadoras o yo le di a esta computadora para que se guarde la información que yo genero en un lado del cerebro y en el otro lado la información que utiliza el sistema operativo para que la computadora viva. ¿Me explico? Para que la computadora tenga, digamos, su propio sentido del ser, hablando, digamos, coloquialmente en términos humanos, ¿no? Ajá, por aquí. Entonces, Filosofía. entonces la parte del sistema operativo normalmente se instala en la unidad que se conoce como unidad C. Esta unidad C es la que les da el ser a la computadora, es decir, la que se hace dar cuenta a sí misma que en esencia ella vive y ella es una computadora que tiene ciertas características. Aquí es donde puedes ver la capacidad de almacenamiento en el disco de esa computadora. Cuando tú le das botón derecho con el mouse, le das clic, botón derecho y le dices propiedades, le pides las propiedades del disco. Aquí te dice que ese disco que tiene, es decir, que ese lado de su cerebro, Ujú, ¿no? Tiene un espacio utilizado y un espacio que todavía tiene por utilizar, es decir, como la parte del cerebro que no ocupamos, ujú. ¿no? Yo tenía un maestro de física que decía que no utilizamos nuestras pequeñas calabacillas. Bueno, la parte de nuestra calabacilla que no está utilizada, nuestra pequeña calabaza que no está vacía, es lo que aparece ahí en rosa, ¿no? Sí. Entonces, en estos términos, el cerebro completo sería la suma de lo que ves aquí, 379 gigabytes de almacenamiento, más la otra parte del cerebro que yo decidí partirla. Haz de cuenta que mi computadora sería como bipolar, ¿no? La de los 8. Ah, ya. Entonces, yo le partí el cerebro en dos, es como te digo, la parte derecha y la parte izquierda. La parte izquierda tiene 549 gigabytes adicionales de almacenamiento. Ujú. Las computadoras típicamente, las computadoras normalmente tienen un solo cerebro. Casi todas las computadoras cuando las compras nada más viene el cerebro como montado en esta partición, que es la partición del sistema en C.
¿Sale? Ya, bueno, los términos de por qué está C, D, F ya son temas de partición que ya son más técnicas, que ya luego podemos platicar. Pero aquí lo que debes entender es que algunos usuarios de la tecnología, como es mi caso, decidimos partirle el cerebro a la computadora por temas prácticos en la limpieza de los datos o en la restauración del sistema. Entonces, todo lo que tiene que ver con su sistema operativo, en el caso de mi computadora que estás viendo ahora, tiene los archivos de programas y toda su configuración para poder operar en la partición C. Y todo lo que yo genero de información o todo lo que yo creo de información está en la partición D. Todo lo que tiene que ver conmigo y todo lo que yo creo de contenido está acá. Ujú, Este es un caso. Normalmente, como te digo, hay una sola partición y el cerebro es uno completo. ujú. Aquí la ventaja que yo tengo es que si la parte del cerebro donde está recibiendo el sistema operativo o el ser de la computadora tiene un problema, digámoslo así, tiene que ir al psicólogo para borrarle su memoria, lo que tendríamos que hacer nada más es borrar esta parte, la parte de la partición C, restaurarle todo su contenido y sus archivos, pero la parte de los contenidos donde yo tengo la información quedaría intacta. Es decir, que la parte del lado izquierdo estaría sana, ¿no? El cerebro. ¿Me En dado- explico? ¿En analogía? sí, en dado caso no sé, un virus, ¿no? Un virus, por ejemplo. Ajá, un virus normalmente ataca digamos, en el caso de mi máquina, la Ah, partición o el lado del cerebro en donde está el sistema operativo montado, ¿vale? mm, Esa parte, como te decía, tiene una capacidad total de almacenamiento de 379 gigas. Y ahí están almacenados todos los aplicativos, toda la información de los programas está aquí montado. Aquí puedes encontrar todos los programas que se le instalaron a la computadora. Nosotros podríamos venir y abrir alguna de estas carpetas y buscar, digamos, el acceso directo a las aplicaciones. Pero el sistema está diseñado de manera que sea muy amigable y entonces en lugar de ir a esas carpetas, pues tú vienes acá, es una especie de acceso rápido y ujú. a partir de un icono gráfico, pues entender rápidamente cuál es la aplicación que quiero abrir, ¿vale? Pero todas estas viven en la partición de la computadora en la memoria de largo plazo. ¿Me explico? Sí, y tú dividiste esa memoria de largo plazo, ¿no? Sí, yo le partí el cerebro en dos, Ujú, ¿vale? mm, Entonces aquí lo que puedes ver es entonces que ese espacio de almacenamiento sería como el resto de nuestro cerebro humano. El cerebro humano tendría esa capacidad de almacenar, de recordar, de tener información desde que nosotros estamos presentes en la Tierra, ¿no? Y algunas personas dicen que solo ocupamos el 5% de nuestro cerebro, ¿no? Entonces el resto está vacío. En el caso de las computadoras es más o menos la analogía algo parecido, es decir, el espacio que está sin ocupar, pues es el espacio que no estamos utilizando todavía de ese cerebro. Esto que está aquí en rosa, ¿no? 131 gigabytes de almacenamiento. Entonces todavía puedo guardarle cosas a la computadora de ese lado del cerebro, más lo que le quede de espacio en la partición que yo le hice. Hablando coloquialmente, digamos que mi computadora la hice bipolar, ¿no? mm. O sea, que mi computadora está trabajando del sistema operativo y guardo cosas del otro lado de su cabeza. Ajá. Imagínate que tiene, como te decía, tiene su lado izquierdo y su lado derecho del cerebro. Entonces, del lado derecho guardo todos los aplicativos, toda la información, y del lado izquierdo todos sus recuerdos de lo que está trabajando conmigo, de lo que hace conmigo. Entonces, cuando yo le pido al sistema que abra cualquiera de las aplicaciones como las que están aquí, o yo le pido que abra alguno de los archivos que yo tengo eh, creados o almacenados en la otra parte de su cerebro, lo que va a hacer justamente es ir a esa memoria de largo plazo y buscar la información que le estoy pidiendo. Esa información es la que almacena el disco duro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, entre mayor capacidad tengas de almacenar en el disco duro, pues más recuerdos puedes tener. sí, Entonces, aquí, si tú tienes la curiosidad de sumar estos 372 gigabytes como los más 500. los que están acá, ¿no? Más los que están acá, que son 542.
Ujú, Tendríamos muy cerca de 1 TB de almacenamiento de memoria a ujú. largo plazo. ¿Entiendes? Sí, y esa división que tú hiciste de la memoria de largo plazo influye en la capacidad de respuesta, ¿le ayuda al sistema operativo o no? Sí, le ayuda al desempeño porque tiene divididos los recuerdos, como te digo. Ujú. Pero sobre todo es una de las razones es que me permite a mí asegurarme que el disco cuando se dañe el sistema operativo de la computadora por algún problema de un ataque de algún virus o algo así, el resto de la información que está del otro lado se mantenga vivo, de alguna manera se pueda rescatar, ¿vale? Bien. Es como cuando la computadora está en coma, ¿no? Como una persona está en coma, pero Ujú. aún así puedes obtenerle elementos de información que son relevantes para que puedas tú obtener, este, imagínate que es como si una persona estuviera en coma, pero tienes la capacidad de preguntarle, oye, ¿dónde quedó esto? Oye, ¿dónde quedó tal cosa? Oye, ¿me puedes ayudar a...? Esa información, en caso de las computadoras, sí se puede obtener, es decir, la computadora puede estar en terapia intensiva, totalmente en coma porque el sistema operativo no jala, pero los datos los puedes extraer de una manera un poquito más técnica, pero los puedes rescatar. Y muchas veces cuando el sistema operativo no está particionado, eh, hay posibilidades de rescatarla, pero tiene un poquito de mayor implicación técnica, Mm, ¿va? bien, sí, ya quedó claro por qué la división. Entonces, ahora entendemos por qué las computadoras pueden ser lentas o rápidas. Sí, principalmente por el sistema operativo, ¿no? Por el procesador y la memoria RAM. Ahí El no se tipo de, ve. el tipo de el sistema operativo de Windows, siendo muy honestos, es un sistema muy torpe. Es un sistema que comercialmente es muy popular, todo el mundo lo usa, pero es demasiado lento, es de verdad, es como una persona así como muy lenta, como una persona así con mucho peso, que le están pidiendo hacer cosas que sean muy rápidas, una persona que tal vez corra los 400 metros en 2 segundos, ¿no? Mm, Eso por un lado. Dos, justamente la capacidad que tiene su cerebro de responder pues es lenta o rápida en el caso de las computadoras. Esta computadora es, digamos, en el estándar, pues es conservadoramente más rápida de lo que normalmente puedes encontrar en el mercado, porque, como te digo, hay computadoras que venden hoy en día con 1,5 GHz o con menos de 2 GHz de velocidad para responder. Y con memorias de 4 en RAM, entonces las memorias de 4 en RAM pues no son convenientes. Lo mm, conveniente es ir a 8 o 16 gigabytes de memoria en RAM. La memoria la vas a encontrar en múltiplos, por ejemplo, en este caso, la base son 4, bueno, anteriormente eran 2, ahora luego vinieron a ser 4, luego 8, luego se multiplica a 16, 32 y así se va. Y mm, en el caso de la memoria del disco duro le pasa lo mismo, ¿vale? ujú. Hasta llegar a 1 tera o 2 teras o los teras que puedan tener de capacidad de almacenamiento. Entonces, Entonces, si tú le llegaras a meter más a la RAM o aumentar los gigahertz del procesador, pero tienes un sistema operativo eh, torpe, sí, no tan bueno, de nada sirve. es correcto. Uh-huh. Los sistemas operativos más eficientes precisamente son el sistema operativo que tú ahorita estás tal vez utilizando, que es el iOS, es mucho más eficiente. Y como el padre del iOS es Linux, el sistema operativo es mucho más eficiente. Tiene la capacidad de ser más rápido, de proponerte los elementos de información y las aplicaciones de manera más ágil y más rápida que Windows 100%. En la industria de la tecnología, los desarrolladores y las grandes empresas muchas veces no compran licenciamientos de Windows, lo que deciden es utilizar los sistemas operativos de software libre o de sistemas operativos abiertos, que sería el caso de Linux. Por eso las empresas buscan gente con experiencia técnica en Linux para precisamente hacer desarrollos, digamos, a la medida para las empresas de alto desempeño, ¿vale? Entonces, digamos que Windows es comercialmente el más conocido, pero es
técnicamente el más torpe de los sistemas operativos. Ya. Más intrusivo. Siempre está robándose la información de los usuarios, siempre se está tratando de quedar con los elementos de conocimiento de los usuarios, siempre está haciendo eso. Entonces, en el caso de los sistemas operativos como Linux o iOS, son sistemas operativos eficientes que tienen menos, digamos, interés en tu información o son menos intrusivos. ¿Vale? ¿Y tú por qué decidiste el Windows 8? Porque las plataformas de desempeño de oficina son plataformas que solo operan en algunos sistemas operativos. En el caso de Aris, solo opera sobre la plataforma de Windows. Ah, ok. Esa es una de las cosas. Pero esta computadora, bueno, tendría que reiniciarla para que vieras que opera en los dos mundos. Esta computadora tiene instalada una parte del sistema para que corra en una versión de Linux que se llama Ubuntu. Entonces, así funciona así, ¿va? Ah, tú lo fuiste equipando, entonces, bueno. Sí, sí, como que la fui customizando, ¿no? Para que pudiera hacer eso. Pero un usuario típico, normal, pues normalmente compra la máquina y así la ocupa. ¿Vale? Y también es un tema de que pues, tienes que acostumbrarte al uso de las herramientas, porque funcionan diferente. Las herramientas, si tú abres por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se dice? Una hoja de cálculo de Excel, por ejemplo, el sistema operativo de Windows tiene sus propias características para poder salvar la hoja de cálculo y tú poderla ver en el sistema operativo de Linux, por ejemplo. O al revés, si tú haces una eh, hoja de Excel en Linux y quieres verla en Windows, normalmente tienes problemas si no lo guardas correctamente. Ese tipo de cosas le generan problemas, digamos, a un usuario típico o con poco de capacidad de desempeño técnico, pues tiene muchos problemas. Entonces, comercialmente, pues a una persona lo más sencillo es lo más fácil de utilizar, entonces se meten en más problemas. Por esa razón es que es muy importante primero que entiendas que estas cosas que estás viendo son importantes para nosotros en la parte técnica, porque vamos a comenzar desde estas cosas a entender si tu computadora tiene la capacidad de instalar algunos aplicativos para trabajar en proyectos de ese alto desempeño, como plataformas precisamente de desarrollo o documentación de procesos, en el caso de nosotros. Sí, ¿Vale? sí, yo Entonces, te... aquí no es nada más no es un problema, son varios problemas. Las computadoras cuando tienen un procesador de baja velocidad, con una memoria baja de almacenamiento, de una memoria a corto plazo, pues no importa que tengan un almacenamiento bien grande. Si tú puedes tener una computadora de un gigabyte o de un terabyte, perdón, de 2 terabytes de almacenamiento a largo plazo, pero todo ese almacenamiento para que encuentre sus recuerdos la computadora te va a tardar 2, 3 minutos en traerte el recuerdo, pues no te sirve para nada. Porque la memoria que tiene a corto plazo es muy pequeña o almacena muy poco y la capacidad de ir a recordarlo rápidamente y traérselo al usuario con esa velocidad del procesador, pues es muy lento, entonces no sirve para nada. Entonces, lo más importante es que el cerebro tenga una velocidad que sea muy ágil, que tenga una memoria a corto plazo, que sea muy, muy, muy grande, que tenga capacidad de almacenar cosas en su memoria de corto plazo. Entonces, sumado a eso, los problemas de la red que tú contratas o los servicios que contratas, dependiendo del proveedor de Internet, te pueden ofrecer velocidades de descarga o de carga por segundo, que pueden ir desde los 12, de los 10, 12, 20, 30, 50, 100 eh, gigabytes por segundo de datos que tú puedes almacenar o puedes, digamos, enviar o puedes recibir. Entonces, imagínate que se suman varios factores. La lentitud del procesador de tu máquina, la incapacidad para poderlos mantener en su memoria a corto plazo, Luego el internet. más lo torpe del sistema operativo para poderte traer la información, más la velocidad que tengas en la internet para conectar. Entonces son 4 o 5 factores, entonces. Por esa razón es que es importante que esto que te acabo de explicar lo tengas claro.
Sí, porque son elementos esenciales para la interpretación correcta de lo que está pasando en tu computadora y los problemas que estás teniendo a la hora de conectar a una conferencia como esta, a una capacitación o para enviar o recibir archivos. ¿De acuerdo? sí. eh, pero ¿Dudas? no, ahorita pues yo con el internet que tengo, si tuviera, no sé, es una capacidad como la que tengo ahorita en la computadora, con eso sí podría trabajar bien, ¿no? O sí tendría que también cambiar el internet. Y la velocidad de internet, lo menos que deberías de tener serían unos 20 gigabytes por segundo. Serían lo menos, así lo más barato, ¿no? Ok. Ahora, actualmente. Lo ideal es que tengas de 50 para arriba, de subida y de bajada, lo cual es más fácil que te manden bajada de velocidad que subida. La subida es cuando yo tengo que generar contenido, estoy enviando datos hacia la red, por eso le llaman de subida, Mm, como es este caso que yo estoy compartiendo mi pantalla, estoy enviando voz y estoy mostrando datos. Entonces, esos tres elementos a la hora de subir a la red pueden generar demasiada debilidad a la hora de poderlo subir porque está lenta, está subiendo muy despacio. Entonces puede ser que gente que está en algún punto del planeta tratando de ver la misma información, pues le llegue demasiado lento porque está subiendo muy despacio. Entonces la mayoría de los proveedores de Internet lo que les interesa mayormente es ofrecerte servicios de descarga, es decir, la bajada, que sea más rápida que la subida. mm. ¿Por qué? Pues porque la gente normalmente pues ve videos, escucha música, cosas como esas que son, digamos, humanamente lo más común para usuarios que consumen la internet, servicios de internet. Ajá, pero no es común para compañías o para empresas o para gente que se dedica a la capacitación. Ujú. Entonces, ahora que está sucediendo estos problemas que tenemos con el problema de salud global que tenemos y los servicios de internet en esas condiciones, pues la capacidad de velocidad de respuesta, por ejemplo, para un maestro que está dando clases a sus alumnos, probablemente sea muy lento su servicio y no puedan tener los alumnos la capacidad de escucharlo correctamente o verlo correctamente o ver su pantalla correctamente, Sí, ¿no? sí, por Entonces, lo y tanto, los alumnos, o sea, si tienen una computadora lenta, torpe y tienen una red de 3 pesos, probablemente tampoco van a poder ver las clases en línea, ¿no? sí, o sea, Esta, ya es, esta, esta razón es por la que muchas personas no entienden en qué consisten las problemáticas técnicas de las computadoras. Entonces, de base, el sistema operativo que tiene, la velocidad que tiene su computadora, la capacidad de memoria de corto y de largo plazo, ¿no? Y luego los servicios contratados de Internet, que como te digo, lo menos que deberías de tener son 20, por lo menos de subida y de bajada. Eso sería lo más básico ahora, con los requerimientos de estos sistemas que son tan, tan pesados, tan lentos y que demandan muchos datos. Y lo ideal sería arriba de 50 y lo, digamos, óptimo serían arriba de 100 gigabytes por segundo en el internet, ¿va? En el procesador, como vuelvo a repetir, procesadores que estén arriba de 2.5 a 3 GHz sería ideal, con una memoria de corto plazo o memoria RAM de arriba de 8 o de 16 gigabytes y un almacenamiento de memoria a largo plazo, que sería la memoria en disco duro, de por lo menos actualmente 1 tera de almacenamiento, ¿no? Entonces, si hay computadoras de distintas marcas que cumplan con este requisito, pues ahí escoge la que más te guste o la que tenga mejor precio, pero que cumpla con estos requisitos técnicos, bien, ¿vale? bien, Adicional a ello, pues vienen cosas como pues cuántas entradas de USB tiene, si tiene un conector de alta definición para conectar, por ejemplo, alguna pantalla, algún monitor extra, si se conecta por Bluetooth, si todavía tiene unidad de disco, porque algunas todavía tienen unidad de disco, y algunas tienen, por ejemplo, discos duros de nueva generación que les llaman estado sólido, que es una característica muy importante en las computadoras de ahora,
porque los discos duros, es decir, la memoria de almacenamiento a largo plazo, siguen siendo discos de, digamos, unidades magnéticas, donde se almacena en un, digamos, en un arreglo de discos magnéticos toda la información que generamos. La tecnología actualmente ha llegado a desarrollar circuitos electrónicos que se encargan de almacenar toda la información ya en sus componentes. Eso se le llama discos duros de estado sólido. Es decir, que ya son discos que tienen toda la información en un circuito electrónico, ya no magnético. Estos discos duros de estado sólido son más costosos, pero tienen muchas ventajas. La computadora se calienta menos, el calor que producen, pues eso las hace también ser más lentas. Entonces, son más rápidas porque están en el componente electrónico, ya no están en una cinta magnética que tienes que ir a leer. Entonces, eso acelera la velocidad del disco duro, acelera la velocidad de la computadora y su desempeño. Entonces, pues claro que si hay alguien que tiene la capacidad de comprar una computadora con un disco duro de estado sólido, pues sería todavía lo ideal, ¿no? Pero al menos que tengan una máquina que sea arriba de 2 GHz del procesador, arriba de 8 en RAM, como lo que estás viendo en esta máquina ahora, ¿no? Y de almacenamiento, pues lo que quieran. Porque hay gente que realmente lo guarda en un disco duro externo, entonces pueden tener 500 gigas de disco duro y pues no pasa nada. Si tienes una computadora que tiene un tera, pues mejor para ti, ¿no? Pero lo que tiene que ser clave es la velocidad del procesador, la velocidad en la memoria de y el almacenamiento, y eso te va a dar posibilidades de mejor desempeño en la máquina. ¿Dudas? No, nada más con el internet. Me habías dicho de 2 GB por segundo. La 20 gigabytes por segundo. mínimo, ¿no? De subida y de bajada. Porque te van a ofrecer 20 de bajada, pero te van a dar 5 de subida, entonces no sirve para nada, ¿no? Ah, a ver, pero serían 2 GB por segundo. 20 gigabytes por Ah, segundo. 20. Sí, esa no, nada más era esa la duda. Sí, es lo menos, ¿eh? Lo menos que deberías de tener. Ujú. Idealmente, ¿va? Digo, pues hay gente que pues no tiene eso. Tiene 8, 10, es lo que llega a su señal, ¿no? Entonces dices, pues no puedes pedirle peras al olmo, ¿no? Y a lo mejor vas a alguna comunidad fuera de alguna zona conurbada, a lo mejor el internet le llega a través de antenas, ¿no? Y esa se distribuye entre varios clientes ahí. Imagínate, entonces pues van a tener una velocidad de debajo de 10 gigabytes por segundo. Entonces pues, tampoco puedes ponerte exigente, pero aquí en la ciudad o en las zonas conurbadas, los servicios de telefonía, normalmente lo que hacen es, si el usuario no sabe, pues le venden cualquier cosa y se lo venden a precio en dólares, ¿no? Entonces aquí pues es importante que tengamos claro que la velocidad más básica o la base debería de partir de los 20 gigabytes por segundo. Y eso ya es así como ya lo menos que deberías de tener para que tengas un servicio pues que por lo menos estés quitando lo que estás pagando. Pero hay compañías que no te dicen eso, te siguen cobrando y a lo mejor tú tienes todavía 12 gigabytes por segundo si tu servicio es contratado desde hace mucho tiempo. Entonces pues, reclamas, ¿no? Oiga, pues póngale aquí más, ¿no? O ves los paquetes de servicios de internet que te ofrecen las otras compañías. Hoy en día hay mucha oportunidad de seleccionar a los proveedores de internet, sobre todo en las zonas urbanizadas, como las ciudades más grandes, ¿no? México, Monterrey, Guadalajara. Te ofrecen servicios de mayor capacidad en la velocidad de respuesta en internet. Mm, Entonces traen paquetes de datos que van desde los básicos, digo, como de 20, 50 y 100, ¿no? O más. Hay servicios que son totalmente dedicados. Entonces, pueden ir pues ya con, con contratos dedicados de más de 100 gigabytes por segundo. De ahí para arriba, ¿no? ujú. Lo que la gente quiera gastar. Porque hay gente que tiene
a muchos dispositivos desconectados o mucha gente trabajando en el mismo lugar de trabajo, como pueden ser las oficinas de alguna empresa, o hay gente que le gusta tener, por ejemplo, estos servicios de streaming o juegan a través de internet con otras personas en alguna otra parte del mundo, entonces necesitan velocidades más rápidas, de mejor conectividad. ¿Va? Ujú. Hasta ahí entonces, ¿te parece bien? Bien, sí. Hagamos una pausa en este tema. Vamos a terminar. Esperemos que este ejercicio que estamos haciendo te sea útil a ti y sea útil para más personas cuando lo compartas.